Esto es Crónicas del Mundo, historias que cruzan el tiempo y los continentes, by Capeco. Prepárate para descubrir relatos que marcaron el destino de países, pueblos y culturas. Esta es tu ventana al pasado para entender el presente. Comencemos esta aventura. En la historia moderna de América Latina, pocos hombres han dejado una huella tan profunda y contradictoria como la de José Alberto Mujica Cordano, conocido simplemente como Pepe Mujica. Su vida estuvo marcada por una constante lucha contra la desigualdad, la injusticia social y una coherencia absoluta entre sus ideas y su manera de vivir. Esta es su historia. Orígenes e infancia, 1935 a 1950. José Mujica nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay. Creció en una familia humilde de clase media baja. Su padre, Demetrio Mujica Terra, era un pequeño agricultor descendiente de vascos. Su madre, Lucio Cordiano Chiorello, hija de inmigrantes italianos, influyó profundamente en Pepe con valores de honestidad, trabajo duro y una profunda sensibilidad social. La infancia de Mujica no fue fácil. A los 6 años perdió a su padre, lo cual obligó a Pepe a trabajar desde muy joven en la pequeña chacra familiar. Estas experiencias tempranas le enseñaron a valorar la sencillez, la autosuficiencia y la solidaridad con los más vulnerables. Juventud y primeros pasos políticos. 1950-1964. De adolescente, Mujica destacó como ciclista y tuvo varios trabajos ocasionales, vendiendo flores y verduras en ferias locales. Durante esta época se acercó a la política, inicialmente desde el Partido Nacional, donde militó en su juventud. A los 27 años, junto al líder Enrique Erro, decidió abandonar el partido para fundar la Unión Popular, en busca de ideales más revolucionarios y de izquierda. Desde joven, Mujica tenía una visión clara: combatir las injusticias, luchar por los trabajadores, campesinos y sectores más humildes, quienes, según él, eran sistemáticamente olvidados por las élites gobernantes. Etapa guerrillera, Movimiento Tupamaros, 1964-1972. A los 29 años, en 1964, Mujica se incorporó al Movimiento de la Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero que buscaba transformar la sociedad uruguaya a través de la lucha armada. Mujica pronto se convertiría en una figura clave, participando en operativos audaces, como la toma de Pando en 1964, cuando tenía 34 años. Aunque participó activamente en la lucha armada, Mujica siempre aseguró públicamente no haber matado personalmente a nadie. Reconoció que participó en enfrentamientos armados y robos a banco, pero insistía en que su motivación nunca fue personal, sino colectiva. Testimonio Tupamaro post-dictadura uruguaya. Que hay una situación de guerra, hay muertos. Eso es una ley de la historia. En el caso de las ejecuciones, por ejemplo, hicimos un estudio pormenorizado de la persona y de las razones por las cuales debía ser ejecutado. Llevábamos muchos vehículos y preferentemente utilizábamos Volkswagen, escarabajos. En primer término las levantábamos de los lugares de estacionamiento que habían en las calles. Los acomodábamos, le cambiábamos un poco, le retocábamos la pintura. Dimos la idea de construir cárceles del pueblo y secuestrar personalidades de la oligarquía uruguaya y también diplomáticos. Negociar la liberación de ellos a cambio de la liberación nuestra. En 1971, protagonizó y formó parte de una fuga masiva de la cárcel de Punta Carretas junto a más de 100 presos políticos. Los mismos se escaparon a través de un túnel que conectaba desde la prisión hacia una casa cercana. Los tupamaros defendían una profunda reforma social, distribución justa de riquezas y se oponían realmente al capitalismo y a la intervención extranjera, especialmente estadounidense. Prisión y dictadura, 1972-1985. En 1972, Mujica fue capturado definitivamente por las fuerzas del régimen militar uruguayo. Tenía entonces 37 años. Durante 13 años permaneció encarcelado bajo condiciones terribles. Fue uno de los 9 rehenes de la dictadura que usaban como garantía ante posibles acciones guerrilleras. Pepe pasó largos periodos en completo aislamiento, sin poder hablar con nadie durante meses, en celdas diminutas, sin luz natural,
Sometido a abusos físicos y psicológicos constantes, sobrevivió gracias a una fuerza mental y recitando poesías en voz alta, hablando consigo mismo y cultivando una profunda resistencia espiritual. Mientras Mujica sufría encarcelado, el mundo experimentaba cambios trascendentales. La guerra de Vietnam terminaba, surgían dictaduras sangrientas en América Latina como la de Pinochet en Chile y la de Videla en Argentina, y la Guerra Fría alcanzaba su punto más álgido. Cuando se recuperó su libertad en 1985 tenía 50 años. Retorno a la democracia y carrera política, 1985-2010. Su liberación marcó un nuevo comienzo. Mujica decidió continuar su lucha desde la política formal, fundando el Movimiento de Participación Popular, MPP, integrado al Frente Amplio. Fue elegido diputado en 1994 a los 59 años y senador en 1999 a los 64 años, cargo en el que se destacó por su autenticidad y cercanía con la gente común. En 2005, con 70 años, asumió como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el primer gobierno frente amplista, impulsando el desarrollo rural con políticas enfocadas en los pequeños productores. Presidencia 2010-2015. A sus 74 años, Pepe Mujica fue elegido presidente de Uruguay en 2009 y asumió el 1 de mayo de 2010. Su gobierno estuvo marcado por políticas progresistas y audaces. Legalización del matrimonio igualitario, despenalización del aborto, regularización estatal del cannabis, impulso decidido a la energía renovable, creación de la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC. Su estilo de vida austero, viviendo en una pequeña chacra, conduciendo un Volkswagen Escarabajo viejo y donando el 90% de su salario presidencial, le ganó un reconocimiento global como el presidente más humilde del mundo. No obstante, su gobierno también recibió críticas por improvisación en algunos temas económicos y lentitud burocrática en ciertos aspectos de su gestión. Vida posterior a la presidencia, 2015-2020. Tras dejar la presidencia en 2015, Mujica continuó activo en la política como senador hasta el 2020. Fue una voz respetada en el mundo, ofreciendo conferencias internacionales y siendo entrevistado frecuentemente por medios extranjeros que lo veían como un ejemplo de liderazgo ético y humano. En 2020, a sus 85 años, decidió retirarse definitivamente del Senado por motivos de salud y cansancio físico, aunque continuó expresando su opinión públicamente respecto a diversos temas políticos y sociales. Últimos años y legado, 2020-2025. En 2024, Mujica anunció públicamente que padecía de cáncer de esófago. Decidió no someterse a tratamientos agresivos, viviendo sus últimos meses en paz en su chacra, junto a su esposa Lucía y rodeado del afecto de amigos cercanos. José Pepe Mujica falleció el 13 de mayo del 2025 a los 89 años. Miles de personas acudieron a su funeral mostrando respeto y admiración hacia un líder irrepetible. Fue enterrado en su chacra bajo una secuoya, junto a su perra amada Manuela. Mi futuro destino está abajo de ese secuoya donde está enterrado Manuela. Ideales y filosofía de vida. Pepe Mujica creía profundamente en la humildad y la solidaridad y justicia social. Rechazaba la acumulación de material, definiendo la riqueza no como una posesión de bienes, sino como tiempo para vivir plenamente, vida personal y otras curiosidades. Su esposa Lucía Topolansky fue su compañera inseparable durante más de 40 años. Su chacra representó su estilo de vida sencillo, mientras que su perra Manuela simbolizó su amor por la sencillez y la lealtad. Internacionalmente recibió varios premios, destacando el reconocimiento por su compromiso ético y humano. Así fue José Pepe Mujica, una vida marcada por la coherencia absoluta entre sus palabras y sus acciones, que dejó un legado imborrable en Uruguay y en el mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo Aycapeco, activar la campana para no perder ninguna crónica nueva y darle me gusta para apoyar nuestro trabajo. También déjanos un comentario de qué historia querés descubrir. Nos vemos en una próxima crónica.